Muy bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Abierta, Conocimiento Compartido, una iniciativa del proyecto Explora los Ríos del Ministerio de Ciencia y ejecutado por la Universidad Austral de Chile. El día de hoy, viernes, inauguramos en horario especial este ciclo 2021 de Ciencia Abierta que será luego presentado en su horario habitual cada miércoles a las 18 horas, donde los invitamos a ser parte de una charla con destacados personas de ciencia. Y por supuesto, a partir de ahora, quienes nos acompañan en nuestras distintas plataformas, los invitamos a escribir las preguntas en los comentarios de la transmisión y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales para conocer cada temática. Recordarles a quienes nuevamente también nos acompañan que esta charla va a estar disponible en formato video de Facebook y YouTube para que luego puedan encontrar y buscar nuestro perfil como Par Explora los Ríos. Perdón, Par Explora Ríos. Agradecemos también a la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile que colabora en la retransmisión de esta actividad. Y ahora, yéndonos de lleno a la charla del día de hoy, nos acompaña la doctora Susana Valle, quien es académica del Instituto de Ingeniería Agraria de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Ella también es miembro del Centro de Investigación en Suelos Volcánicos y socia de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. Susana, muy bienvenida, nos va a dar la charla Suelos, la base del ecosistema, la pieza olvidada de la sociedad, una paradoja. En lengua de señas, por supuesto, nos acompaña Andrea Monreal y los dejamos entonces con la doctora Susana Valle. Muchas gracias, Camila, por la presentación, Andrea por la transmisión y muchas gracias a quienes se unan a la transmisión y espero que podamos tener una buena discusión y poder responder a las preguntas que puedan derivar de la presentación. Así es que vamos a comenzar. Sí, muchas gracias. Como decía Camila, la idea es presentarles esta idea de que los suelos son la base del ecosistema y sin embargo, a mi parecer, como investigadora en ciencias del suelo, es la pieza olvidada de la sociedad y es una paradoja, entendiendo que paradoja es una inconsistencia en el lenguaje, ¿no? O sea, un dicho o un hecho contrario a la lógica. Y la idea es que después de presentarles, darles a conocer el porqué de esto. Como podemos ver en algunas fotografías, el suelo es lo que sustenta los ecosistemas. La vegetación, los animales que viven sobre y en el suelo. Y en este ecosistema está inmerso todos los ciclos biológicos también y de factores abióticos como el agua. ¿Sí? A continuación, por favor. Y esto tiene que ver mucho con el bienestar humano y de la sociedad. Así, al suelo se le han asignado ciertos servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos tienen que ver específicamente con el bienestar del ser humano. Y el bienestar del ser humano, la siguiente, en ese sentido tiene 4 grandes funciones. Si pudieras pasar, por favor, las 3 siguientes, la siguiente. Y son 4 grandes funciones. Uno es el soporte de toda la actividad humana, o sea, desde el establecimiento de las ciudades, las industrias, los sistemas de producción, etcétera. O sea, están sobre el suelo y dadas sus características le van a dar una mejor o peor condición de soporte. También está todo lo que tiene que ver con los servicios asociados a la provisión de alimentos. Recordar que desde el suelo es donde se producen todos los alimentos que nosotros consumimos y de ahí en adelante vienen los derivados, o sea, el procesamiento de esos alimentos. Pero sin la producción primaria, como pueden ser frutas, verduras, etcétera, todo ello viene de los suelos. Y no solamente los alimentos, también las fibras con las cuales nos vestimos, muchos biocombustibles, materias primas,
por ejemplo, la minería, vienen del recurso suelo. También el suelo cumple grandes funciones de regulación del ecosistema que tienen que ver con el bienestar humano, como es el ciclo del agua. O sea, el suelo es un filtro del agua y es la primera parte del ecosistema desde que cae la precipitación, que entra hacia capas más profundas, y eso es capaz de llegar y que podamos tener un abastecimiento desde las napas freáticas, pero tiene que pasar necesariamente por el suelo, y el suelo es un gran almacén de agua, junto con ser un gran almacén de carbono. Entonces esta regulación también tiene que ver con el clima. O sea, el suelo es un sumidero de carbono y también puede ser un emisor de carbono hacia la atmósfera, si no lo cuidamos bien. O sea, que puede contener grandes cantidades de carbono. De hecho, después de los océanos, es el principal sumidero de carbono, más que la biomasa de las plantas, que existe en el ecosistema terrestre. O sea, los suelos poseen una mayor cantidad de carbono almacenado que la sumatoria de todas las especies vegetales presentes en la Tierra. Entonces, tenemos que entender de que si no se cuidan bien esto, si no se protege ese sumidero de carbono, ese es un efecto potencial que puede, ese carbono que está alojado en el suelo puede pasar a la atmósfera y modificar también la atmósfera del CO2 y lamentablemente perjudicar en términos del cambio climático. Por lo tanto, es un eje o es un lugar fundamental para la regulación de lo que son los ciclos biogeoquímicos o el ciclo del agua, ¿sí? Y otros tantos muy importantes. Y por último, y no menos importante, es todo lo que tiene que ver con los servicios asociados al tema cultural. El tema cultural, y que bajo esta situación de pandemia, yo creo que a nosotros se nos va a hacer cada día más relevante. Por ejemplo, el servicio recreacional, ¿sí? Tener un lugar limpio, agradable, donde poder ir a tener recreación, ¿sí? A tener un espacio de esparcimiento, valga la redundancia, seguro. No podemos ir a todos los sitios naturales porque muchos de ellos, lamentablemente, en la actualidad están contaminados. Entonces, el tener un espacio recreacional seguro es fundamental. Y lamentablemente, en este año y medio prácticamente que hemos estado encerrados, esa necesidad de contar con esos espacios se hace cada vez más importante. ¿Sí? La siguiente, por favor. Asociado a estos servicios ecosistémicos, o sea que los suelos le aportan al bienestar de la vida humana, está muy relacionada a sus propias funciones, ¿sí? El suelo cumple muchas funciones asociadas a lo que mencionaba anteriormente. Y según distintos autores se clasifican de diferentes formas, pero para hacerlo muy simple, vamos a considerarla como funciones ecológicas y no ecológicas. Dentro de las funciones ecológicas, la siguiente, por favor, están tres grandes funciones, todo lo que tiene que ver con la producción de biomasa en sentido amplio, frutas, cultivos, hortalizas, madera, sistemas ganaderos, etcétera. Lo que tiene que ver con la protección del hombre y el medio ambiente, que está muy asociado a lo que mencionaba antes, con los ciclos, la protección, el filtro del agua, ¿sí? Los suelos también son un filtro de contaminantes en el ambiente, y eso va en beneficio directo de la humanidad, de la salud de las personas. Y algo muy relevante que quizás es bastante menos conocido en términos de la sociedad común, que es un reservorio genético, ¿sí? En los suelos se aloja una mayor diversidad biológica de lo que existe en los ecosistemas terrestres, y conocemos muy poco de esa diversidad biológica. Quienes se dedican al estudio de esto, de la parte biológica de los suelos, estiman que se conoce menos del 10% del total de los organismos presentes en los suelos, y que eso tiene una gran potencialidad
en términos del uso que se le pueda dar a ese reservorio génico. Por ejemplo, podrían rescatarse de ese reservorio génico organismos que nos permitan utilizar sus compuestos o los mismos organismos per se, por ejemplo, para medicina, ¿sí? Y que se ha hecho en el pasado. La aislación de ciertos organismos favorece el desarrollo de ciertos productos para el tratamiento de algunas enfermedades. Entonces, conocemos tan poco y queda aún tanto por explorar que no tenemos en cuenta cuáles serían sus potencialidades, ¿sí? La que sigue, por favor. Y dentro de lo que también se conoce como funciones no ecológicas, están las asociadas a que los suelos son la base de las actividades humanas, como mencionaba anteriormente, fuente de materias primas, ¿sí? Y también algo asociado a nuestra herencia cultural. O sea que, dadas las características que poseen los suelos, van a permitir algunos de ellos que se conserven de mejor manera restos arqueológicos o paleontológicos, ¿sí? Y eso es parte de nuestra herencia cultural y que también debemos destacarlo y conservarlo y ayudar a proteger, por supuesto. ¿Qué sigue, por favor? Ahora, ¿cómo se forman? ¿Sí? Y sin entrar en mucho detalle técnico, por supuesto, quiero darles una idea general. Los suelos, todos los suelos, se forman por una serie de procesos en donde están involucrados distintos factores, ¿sí? Esos factores, las que sigue, por favor, las dos siguientes, la que sigue. Son 5 factores, grandes 5 factores de formación que se catalogan como organismos. Dentro de los organismos están micro, meso, macroorganismos y la vegetación, todos los tipos de vegetación. La interacción de estos organismos con el clima, con la posición del paisaje o la topografía y por los distintos materiales parentales o rocas madres que puedan dar origen al suelo. Y todo esto tiene una evolución en el tiempo. Entonces, ustedes podrán decirme que, o estarán de acuerdo conmigo, en que al variar solo un pequeño de esos factores, al cambiar eso, el tiempo, al cambiar la posición topográfica, al cambiar el tipo de especies dominantes, va a cambiar el tipo de suelo que se genere, ¿sí? Y lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque mucho suelo se ha perdido ya, los tiempos de formación de suelo son en lo que llamamos escalas geológicas, son en miles, cientos de miles o millones de años. Entonces, cuando nosotros impactamos en un suelo y ese suelo se pierde, no tenemos un tiempo en escala humana para que eso se regenere. Entonces, nos estamos perdiendo miles de años de formación cuando se hace un mal uso de los suelos. Y si volvemos a las láminas iniciales, este mal uso, o sea, esta formación de suelo que a su vez origina funciones que tienen que ver directamente con nuestro bienestar humano, se van a estar perdiendo y no son recuperables en el tiempo que nosotros permanecemos en el planeta. O sea, vamos a estar perdiendo funciones para nosotros mismos, beneficios para la humanidad, ¿sí? La que sigue, por favor. Y dada la tremenda diversidad de factores que forman los suelos, podemos entender que nuestro país, que tiene una tremenda geografía, tremenda en sentido de que es de los países más largos del mundo, pero más angostos y con una geografía muy particular que pasa de más de 5.000 metros de altura en la cordillera de los Andes en muchos tramos de ella a un nivel cero a nivel del mar, y que pasa por una tremenda diversidad de climas, prácticamente todos los climas excepto los tropicales. Eso da origen a una muy amplia variedad de suelos y que cada uno de ellos cumple funciones más específicas en cada zona que se encuentre, ¿sí? La que sigue. Y además de que tenemos una tremenda diversidad y que eso es una riqueza, tener una gran diversidad de tipos de suelo porque a su vez va a estar asociada a una gran riqueza
de recursos, de los recursos vegetacionales, de los organismos presentes en los suelos. Tenemos una enorme riqueza dentro de estos suelos muy particular en el mundo, que gran parte de nuestros suelos son de origen volcánico. ¿Qué quiere decir eso? Que dado el alto nivel de vulcanismo que tenemos en Chile, vulcanismo es que tenemos una gran cantidad de volcanes activos en nuestro país, más de 200 incluso, ello hace que se generen suelos derivados de estos materiales que son eyectados por los volcanes, ¿sí? Y que en el mundo esos suelos son menos del 1%, pero para nosotros son extremadamente relevantes porque son más del 60% de nuestra área productiva, ¿sí? La que sigue. Entonces, dada la diversidad, y más aún la diversidad en estos suelos volcánicos que son algo muy, muy específico y distinto de los suelos del mundo, es que debemos cuidar y priorizar qué funciones en realidad los suelos debieran estar cumpliendo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Les muestro algunas fotografías solo para mostrar la gran riqueza y diversidad que tenemos en los suelos. La que sigue, estos son suelos de la Araucanía. Una visión general de los ríos, ¿sí? Esto es en la cordillera de la costa, la región de los lagos. La que sigue, por favor. De Aysén, ¿sí? La siguiente, en la región de Magallanes, ¿sí? Y entonces, ¿qué mensaje quiero transmitir con esto? Tenemos una tremenda diversidad, poco valorada, que la sociedad en general no está tan al tanto de sus funciones que cumple. Sin embargo, está muy asociada a la calidad de vida de nosotros como sociedad, ¿sí? Está bastante establecido en la sociedad que el aire y el agua son fundamentales para nuestra vida y existen ciertas regulaciones, o sea que hay legislaciones, hay normativas asociadas a su cuidado, la que sigue. Y tenemos claro nosotros como sociedad qué pasa cuando el aire está contaminado, o lo podemos notar cuando el aire está contaminado. De hecho, acá en la zona sur sabemos cuando no ha llovido, cuando hay mucho frío, que tenemos grandes emisiones debido a las combustiones de leña. Notamos cuando el aire está contaminado, notamos cuando el agua está contaminada. Y sabemos también, la que sigue, cuando está eso en una buena condición, cuando el ambiente está libre de contaminación o cuando no es dañino para nosotros. Sin embargo, la que sigue, no tenemos claro, o en general, no se tiene en cuenta cuándo el suelo está contaminado o cuándo el suelo está con problemas y cómo eso nos puede afectar a nosotros. ¿Sí? La que sigue. Y permítanme leerles una definición de qué se entiende por esta calidad, o sea, cómo definimos nosotros la calidad y por qué es tan relevante. Porque es la capacidad que tienen los distintos suelos de funcionar. O sea, todas estas funciones ecológicas y no ecológicas que tienen que ver con el bienestar humano, ¿sí? Y esto es para sostener productividad, aumentar o mantener la calidad del agua, el aire, que están estrechamente relacionados con la funcionalidad del suelo, y sostener la salud y hábitat humano y también de otros animales y de la biodiversidad de los organismos. ¿Sí? La que sí. Y esa calidad de los suelos, y no quiero complicarlos con la gráfica, sino quiero dejarles presente que esta calidad, o sea, la capacidad que tienen de funcionar los suelos, tiene 3 vías en el tiempo, desde que los intervenimos. Tiene la posibilidad de aumentar su calidad, o sea, que sus funciones se mejoren. Tiene la posibilidad de mantener sus funciones o tiene la posibilidad de degradarse. Y esta palabra es muy complicada, la degradación de las funciones del suelo, porque a su vez esa degradación va a conllevar a que los servicios ecosistémicos, o sea, que el bienestar de la sociedad se vea perjudicado. ¿Sí? La que sigue. Entonces, esta pérdida de calidad, la que sigue, por favor, las 3 siguientes, la que sigue, ahí, conlleva
a que los sistemas se degraden, los ecosistemas se degradan, se pierdan las funciones y eso arrastra una menor calidad del agua y del aire. O sea, estos tres temas, calidad de suelo, agua y aire, están estrechamente relacionados y no son separables en los ecosistemas. No podemos tener una buena calidad en un ecosistema natural si no hay una buena calidad del suelo y del aire. ¿Sí? Eso están muy estrechamente relacionados. La que sigue. Es así que cuando se degradan los sistemas, se pierden funciones. Y para entender esta degradación, ¿qué ocurre en Chile? ¿Cómo es la situación general? Este es un esquema general ya de hace algunos años, pero como podemos notar, hay varias zonas en nuestro país que tienen un alto nivel de degradación. O sea que en general en Chile tenemos problemas de degradación. No estamos ajenos a esto y tenemos grandes problemas de un tipo en específico de degradación, que es la erosión. ¿Qué es la erosión? Es la pérdida de suelo del sistema. Sale suelo de un lugar y ese suelo se pierde y se va a depositar a otro. Pero no es bueno en el sentido de que se deposite en otro sitio, porque muchas veces esa depositación va a los cursos de agua y se pierde y sale hacia los océanos. Entonces, perdemos este suelo. Y si pensamos en que los suelos se demoran miles o millones de años, estamos perdiendo algo que no somos capaces de recuperar en nuestro paso por el planeta. Y así existen otros tipos de procesos no erosivos, como la degradación física, que comprende distintos procesos, degradación química, como la contaminación, que es lo más, que quizás lo que más nos suena. De hecho, en las últimas semanas se vio en las noticias, por ejemplo, el gran problema de contaminación que hay en la zona norte por metales pesados, que son tremendamente dañinos para la salud humana. Eso tiene que ver también con la dinámica que ocurre con esos metales pesados en los suelos. Y que también hay polución en la atmósfera, porque también esto pasa como polvo hacia la atmósfera y puede dañar la salud. Y también hay degradación biológica, o sea, la pérdida de diversidad de los organismos, la pérdida de la materia orgánica, de carbono, que se puede ir a la atmósfera, es parte de los procesos de degradación. ¿La que sigue? Chile, como les decía, lamentablemente está sometido a procesos de degradación y entre los principales procesos de degradación están estos erosivos. Y ya hace más de 10 años se estimaba que tenemos cerca de un 50% de potencial de erosión en prácticamente todo nuestro país. Eso es tremendamente peligroso y complicado para asegurar el bienestar de las personas y de la diversidad biológica que existe en nuestro país, que es muy rico. La que sigue. La siguiente, por favor. Ahora, sin ánimo de que el panorama sea catastrófico, pero es bueno saberlo como sociedad, cuáles son las causas y qué podemos hacer finalmente ante esta situación. Y crear conciencia de que el suelo es un recurso natural que necesita también ser protegido y conservado. Conservado no significa que no se use, pero que se use en buenos términos. Pero para ello necesitamos conocer cómo se pierde, cómo estas funciones son afectadas. Una de las causas de esta pérdida de calidad es el cambio de uso del suelo hacia funciones que no necesariamente está apto a cumplir, ¿sí? Así como les mostraba de que cumple muchas funciones el suelo, según su formación va a cumplir mejor una función que otra, ¿sí? Por ejemplo, hay suelos que son mejores sosteniendo ciudades que purificando aguas. Por ejemplo, hacia zonas más cercanas a la cordillera de los Andes, donde hay bosques, las funciones debieran privilegiar eso, el rol ecosistémico del suelo en el ciclo del agua. La captura de agua, la producción de biomasa natural, la diversidad biológica que existe, en cambio hacia otras zonas donde los suelos no tienen esa capacidad, es mejor quizás permitir el asentamiento de las ciudades.
Entonces, cuando se cambian esas funciones, se pierde su calidad, ¿sí? Por eso es importante conocerlo. La que sigue, el aumento de la población mundial. El planeta es uno solo y la población sigue aumentando, esto exponencialmente, y además, junto con que sigue aumentando, eso trae consigo varias consecuencias. La gente debe vivir en alguna parte, esta población que está en aumento, y la expansión de las ciudades o los sitios de asentamiento de la población debieran estar bien regulados. ¿Dónde crear esos asentamientos? No en cualquier sitio. Debieran privilegiarse zonas de asentamiento y zonas para que se genere, por ejemplo, agricultura. No todos los suelos pueden producir alimentos, por lo tanto, debieran esos estar bastante bien resguardados y que no se cambie esa función, porque la producción de alimentos para sostener a la población mundial es vital. Ninguno de nosotros puede vivir sin alimentos. Por lo tanto, esa función debiera privilegiarse también, ¿sí? O sea, que el aumento de la población traiga consigo un ordenamiento del territorio. El territorio debiera estar ordenado considerando las funciones del suelo. ¿La que sigue? La disminución del área productiva, muy asociado a la anterior. Hay áreas que ya no son utilizables porque fueron quemadas, porque son basurales, porque están extremadamente contaminados, lo que llamamos estas zonas de sacrificio, que ya solo el nombre asusta, zona de sacrificio. Las industrias, las ciudades, todo lo que son los desastres naturales también afectan y disminuyen estas áreas productivas, como sequías, erupciones, tsunamis, ¿sí? ¿La que sigue? La sobreexplotación o mal uso de los suelos, ¿sí? Lamentablemente la agricultura y otras áreas productivas como la minería, la industria, la ganadería, la industria forestal, todos hemos tenido parte de culpa histórica en la sobreexplotación de los recursos. Y esto hay que entenderlo que es así y que podemos hacer cosas para cambiarlo, pero debemos crear conciencia en ello, ¿sí? No podemos seguir haciendo las cosas como se hacían hace 50 años. Hay que cambiar esos paradigmas para mejorar las condiciones en que producimos, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Qué pasa en Chile? Chile, como les mostraba, es un país extremadamente diverso y rico. Diversidad es riqueza. Y eso tenemos que valorarlo también como sociedad. La diversidad es riqueza, así como la diversidad humana. Es la riqueza de las naciones en la diversidad de su gente y de sus recursos naturales. Por lo tanto, tenemos que valorarlo. Algunas situaciones les muestro fotografías de distintas partes. ¿Qué ocurre si no los protegemos los suelos? Por ejemplo, aquí esta es una fotografía en Magallanes, una zona que esto se llama multillares. ¿Y qué ocurre cuando la vegetación no está presente? ¿Sí? Cuando se sobreutiliza esa vegetación, empieza a erosionarse el paisaje, una erosión natural por viento. Pero esto se produce cuando se dejan expuestos los suelos sin vegetación. La que sigue, por favor. Esta es una secuencia de un mismo sitio que ocurre lo mismo que la situación anterior. Y en un lapso de 10 años. La que sigue, por favor. La que sigue, la que sigue. O sea que esto es un mismo lugar que en 10 años este coironal, que está sujeto naturalmente a mucho viento, por lo tanto es propenso a que se erosione o que se pierda suelo por este viento, cuando se hace una sobreexplotación de esta vegetación, de este coironal, por los animales que pastan en ese coironal, y no, van consumiendo la vegetación y no se le deja el tiempo suficiente a esa vegetación para que se recupere, ocurre lo que pasa, lo que se muestra en la secuencia. La que sigue, por favor. O sea que en 10 años se ha perdido 20 centímetros del suelo, dejando expuesta su roca, el material que lo compone, y eso en términos de formación son 1000 o más años de formación.
y que no los tenemos en la actualidad para poder regenerar esa situación. Y eso es crítico, porque de verdad que no tenemos ese tiempo y debemos cuidar que estas situaciones no sigan ocurriendo. ¿La que sigue? Otras situaciones en Chile, por ejemplo, la extracción de áridos. O sea, estamos claros de que deben generarse áridos, pero no todos los lugares son aptos para la extracción de áridos y debe hacerse de una forma un poco más sostenible. La plantación de frutales en la zona centro-norte de nuestro país, en hileras o camellones en sentido de la pendiente, o sea que eso va a perjudicar que se mantenga la función productiva del suelo y que se pierda suelo por erosión, porque el agua puede hacer que escurra ese suelo por la pendiente. La que sigue, las dos que siguen. Y la anterior. ¿Sí? Y cuando se extraen recursos, hay que darle una devuelta al recurso suelo. O sea, estamos extrayendo biomasa, estamos extrayendo alimentos, estamos extrayendo árboles para la industria forestal, estamos extrayendo materias primas en la industria minera, pero ¿qué devuelta le estamos haciendo al suelo? Y su formación ocurre en miles o millones de años y no le estamos haciendo ninguna devuelta y eso lo estamos haciendo año a año. Y en eso hay que hacer el cambio, ¿sí? La que sigue. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, reconocer y valorar que los suelos son parte fundamental del ecosistema y entender cómo funcionan, porque cada uno de ellos, dada su variación, funcionan en forma distinta. Y eso hay que entenderlo, son como las personas, cada suelo es un individuo. Y todos nosotros como individuos funcionamos y sentimos distinto. Y ante un estrés, ¿sí? Ante una enfermedad, por ejemplo, respondemos diferente. Y en los suelos ocurre exactamente lo mismo. Y hay que crear conciencia de ello. La que sigue. Utilizarlos correctamente, respetando las funciones naturales que prestan en los sistemas naturales y manejados como los agroecosistemas, manejados como los sistemas forestales, manejados como los lugares donde se extraen recursos mineros, ¿sí? Hay que utilizarlos correctamente y privilegiar, ojalá, la función que le da más beneficio al ecosistema. ¿Sí? Como acá muestra la figura, estos suelos en sitios de bofedales en la zona norte, en las grandes alturas, que su función es la captura y purificación de aguas que la misma población va a utilizar en las ciudades, en zonas más cercanas a la costa. Entonces, si esta agua no se purifica y no se almacena acá en esta zona, las aguas no van a tener buena calidad en zonas más abajo. Entonces, eso hay que entenderlo, que todo es un sistema que está comunicado entre sí. La que sigue, por favor. Y la que sigue. Respetar la naturaleza, respetando las funciones que éstas cumplen, ¿sí? Y que nosotros dependemos de ella. Nosotros como seres humanos dependemos de ello. Minimizar al máximo, porque sé que es imposible eliminar, pero minimizar al máximo la contaminación. Los suelos también se contaminan con agentes químicos, agentes biológicos y agentes físicos. En los últimos años hay una tendencia en el estudio del microplástico, así como el microplástico va a los océanos, también el microplástico va a los suelos. Y eso también puede pasar a nosotros, a los organismos que consumimos productos del suelo, ¿sí? La que sigue. Realizar prácticas de producción sustentable. La anterior, por favor. Ay, no sé qué pasó. Sí, la que sigue. Ahí está. La que sigue. La siguiente. Ahí. Muchas gracias. No, la anterior. Realizar prácticas de producción sustentable, como la agroecología, el uso de abonos orgánicos, el compostaje, aumentar la biodiversidad en general, realizar estas huertas urbanas,
y hacer más eficiente el uso de los recursos que tenemos. Nosotros aún hacemos prácticas que no son lo suficientemente eficientes y hay que apuntar en esa dirección. Y la que sigue. Y finalmente, y creo que no debemos perder esta oportunidad que tenemos como país de crear conciencia en la sociedad, de incluir la protección de los suelos en esta nueva constitución, en este nuevo marco regulatorio que nos va a regir como sociedad las próximas décadas, muy probablemente. O sea, el derecho a vivir en un ambiente sano y saludable debe incluir este recurso, no solo el agua, no solo proteger el clima, no solo proteger los bosques, ¿sí? Debemos proteger este recurso y hacer hincapié en que el Estado debe proteger los recursos naturales y nosotros debemos ser partícipes de ese cambio, ya sea como sociedad común, como académicos, como profesionales, como usuarios de estos servicios ecosistémicos que el suelo nos provee. Debemos ser más activos en esta misión y de que esto debiera estar considerado dentro de nuestro nuevo marco regulatorio. ¿Sí? ¿La que sigue? Muchísimas gracias. Eso les quería contar y a ver si los convenzo en realidad de que es una paradoja o no. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Susana, por esta interesantísima exposición sobre los suelos, ¿no? Los suelos que son esta base fundamental para la comida que se produce, para donde se sostienen nuestros hogares y, por supuesto, todos los ecosistemas naturales. Vamos a abrir ahora las preguntas del público. Y mientras ahí nos escriben los distintos participantes, que quisiera aprovechar de mandar un saludo al Liceo Industrial de la Unión que nos acompaña el día de hoy en esta presentación y por supuesto invitarlos a que nos vayan dejando sus preguntas. Y yo tengo una al menos, que es, nos contaste de los distintos suelos, pero ¿cuáles son los tipos de suelos que tenemos aquí en la región de los ríos? Sabiendo que tenemos una diversidad de paisajes, tenemos la costa, la cordillera de la costa, por supuesto, nuestra depresión intermedia y los Andes. ¿Cuáles son los tipos de suelo y cómo están distribuidos? En general, aunque nuestra región de los ríos no es muy grande, pero es súper diversa también en tipo de suelo. Y como mencionaba, tenemos un dominio en la zona sur, centro-sur, de los suelos de tipo volcánico. Entonces, en toda la zona que abarca desde la cordillera de los Andes hasta muy cerca, incluso en varias zonas de la cordillera de la costa, tenemos una diversidad enorme de tipos de suelos volcánicos, desde los más jóvenes que están en la cordillera de los Andes, que son de tendencias de partículas más gruesas, eso se traduce en que son más arenosos, más cerca de la cordillera de los Andes, hacia suelos más que van en una evolución mayor hacia la depresión intermedia y que son mucho más evolucionados en la cordillera de la costa, o sea, formando suelos más de tendencias finas, que son lo que llamamos arcillosos. Y también en la cordillera de la costa tenemos varios suelos de otro origen, no volcánico, de origen que se llama metamórfico, que son estas rocas formadas, que son es el tipo de formación más antigua que tenemos en nuestro país, esta de origen metamórfico, y tenemos muchos suelos en esta cordillera de la costa derivados de estas rocas, ¿sí? Y que serían los suelos más con una data mayor, o sea, son mucho más antiguos. Y cuando nos dices más antiguos, ¿cuál es? Súper. Cuando nos hablas de los suelos antiguos, uno mira la cordillera de la costa que es más bajita que la cordillera de los Andes, pero nos dices ahora que sus suelos son mucho más antiguos. ¿En qué rango de tiempo estamos hablando, sabiendo que son escalas geológicas, ¿no? ¿Cuál sería esta diferencia? Estamos hablando de una diferencia de los suelos más nuevos, por ejemplo, estos volcánicos, estamos hablando de suelos nuevos de los últimos 20.000 años,
En cambio, en la cordillera de la costa estamos hablando de suelos mucho más antiguos, estamos hablando de los últimos 2 o 3 millones de años. Estamos hablando de 20.000 hacia millones de años. Esa es la diferencia. O sea, es un orden de magnitud muy grande, sí, muy distinto. Tremenda diferencia. ¿Y por qué se da esa diferencia? Siendo un territorio tan cercano unos con otros. Tiene que ver con la formación del paisaje, ¿no? La cordillera de la costa es la parte del paisaje mucho más antigua dentro de nuestra formación geográfica, y la cordillera de los Andes, el levantamiento de la cordillera de los Andes ocurrió mucho después. Tiene que ver con eso, con cómo se ha ido formando la Tierra en general, porque estamos hablando de épocas, de edades geológicas, ¿sí? No, es algo como difícil de entender nosotros, porque en realidad nuestro paso por la Tierra es mucho más reciente que esas edades geológicas. Vamos, son tremendas diferencias. Nos manda una pregunta del público. Steven Gutiérrez nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un suelo volcánico y uno normal? Una súper buena pregunta, y que hay muchas diferencias, pero para tratar de hacerlo simple, los suelos de origen volcánico tienen una gran cualidad, que son muy extremadamente porosos. Los suelos se componen de distintas fases, lo que llamamos una fase sólida, que son sus componentes minerales, orgánicos, una fase porosa, que en esa fase porosa está lo que llamamos, ese espacio está compartido por agua y por aire, y que esa agua y aire la ocupan los organismos, las raíces, etc. Y estos suelos volcánicos, en términos promedio, tienen valores de porosidad mayores a 60% del volumen. En cambio, los suelos no volcánicos tienen menos del 50% de espacio poroso. ¿Y por qué es tan relevante este espacio poroso? Porque en este espacio poroso ocurren ciclos y ocurren flujos que van en beneficio del crecimiento de las plantas y del crecimiento de los organismos que viven en el suelo, ¿sí? Además, tienen una gran potencialidad de acumular carbono orgánico, lo que yo les hablaba de la materia orgánica, y que son muy buenos sumideros de carbono, o sea que son capaces de almacenar, y eso desde el punto de vista de la fertilidad para las plantas, y además como agente mitigador del cambio climático, o sea que acumulando carbono en los suelos podemos disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Estos suelos tienen una gran potencialidad en eso. Y además son capaces de producir grandes cantidades de biomasa, que eso va obviamente en equilibrio con la condición climática. Pero dadas estas cualidades, tienen esa potencialidad de producir mucha biomasa, por ejemplo, para cultivos, para frutales, el mismo tema de la industria forestal, ¿sí? O sea, tienen muy buenas cualidades. Son buenos suelos, como se podría decir. Son extremadamente buenos suelos. Generoso, súper. También tenemos otra pregunta de Sebastián Bravo que dice, estimada Susana, ¿en qué situación se encuentra la iniciativa de la Ley General de Suelos? A ver, en Chile se está trabajando hace muchos años, y yo recuerdo que partió esta iniciativa de cuando yo era estudiante, estamos hablando hace mucho más de 20 años atrás, de que un esfuerzo común de académicos de las distintas universidades en Chile que trabajan en el área del suelo empezaron a empujar esta iniciativa de que se protegieran los suelos del país y su uso. Lamentablemente en esos años esa iniciativa no fructificó más, pero esta iniciativa fue nuevamente retomada por la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, por agentes, por otras sociedades, por entidades de la sociedad general, por ONG, que tienen interés en que este recurso se proteja también,
por otras sociedades científicas, o sea, que hay varias entidades que están trabajando en esta temática y se empezó hace ya varios años, van fácilmente 3 años, en que se empezaron a acercar a los distintos ministerios asociados con el uso de los suelos, ¿no? El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería, etcétera, para ver si tenían apoyo en ello, ¿sí? Y se obtuvo apoyo de alguna de estas instancias y se empezó a trabajar en construir lo que se llama la Ley Marco de Protección del Suelo. Y se está trabajando en eso hace ya hace bastante tiempo, yo diría más de un año atrás. Y para presentar este proyecto de marco de ley, y la idea es presentarlo próximamente. No estoy al tanto de las últimas semanas cómo han ido los avances, pero sé que está muy avanzado eso, y porque parte de nuestros académicos también han colaborado mucho en la generación de esto en las distintas comisiones. Así es que la idea es que se presente próximamente y bueno, ahí ya queda en manos del Parlamento. No, o sea, nosotros damos la orientación como académicos, como parte de la sociedad, damos nuestras orientaciones desde el punto de vista técnico, pero el punto de vista político ahí ya es otro escenario. Y por eso digo que como sociedad debemos empujarlo. Sí. Absolutamente, muy de acuerdo y esperamos que también este proyecto tenga un buen puerto. Nos quedan varias preguntas en el tintero, así que voy a ir compartiendo las telas. Anael Videla pregunta, ¿cómo se relaciona la textura del suelo con los microorganismos presentes ahí? Bueno, los microorganismos son parte fundamental de los suelos y de los ciclos que ocurren en los suelos. Muchos microorganismos se asocian a ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son estos ciclos biogeoquímicos? Es cómo ocurren las transformaciones que desde los componentes orgánicos e inorgánicos en los suelos y cómo hay transferencia de elementos minerales, transferencia de compuestos orgánicos que van a beneficiar a otros organismos de suelo como a las plantas, ¿sí? Y estos están muy estrechamente relacionados porque la textura tiene que ver con la composición mecánica que llamamos. La composición mecánica no es otra cosa que la cantidad de partículas de arena, de limo y arcilla que pueda tener un suelo. Y a su vez, esas tres tipos de partículas se estructuran o se organizan espacialmente para conformar la estructura, ¿sí?, del suelo. Y los organismos viven dentro de esta estructura. Y además que las reacciones químicas que los microorganismos favorecen y están realizándose en el suelo también tienen relación con las partículas que se llaman arcillas, ¿sí? Porque los componentes del suelo inorgánicos u orgánicos, su composición química, tienen algunos de ellos cargas y esas cargas se van a asociar, cargas eléctricas, y esas cargas se van a asociar a aquellas partículas de arcillas que también tienen cargas, ¿sí? Entonces hay una relación de posición espacial, de que los organismos van a estar dentro de la estructura o fuera también, y que son parte incluso de la misma estructura, y también van a estar participando desde el punto de vista de la interacción química que se pueda dar en los suelos. Perfecto. Muchas gracias y esperamos haber respondido a Anael. La profesora Marlene Villapán dice felicitaciones a la doctora Susana por la interesante charla y también nos agradece al programa Explora. Muy contentos de tenerlos hoy día, profesora Marlene. Otra pregunta que nos envía el público es ¿cuáles son los factores que más afectan en la degradación de los suelos de nuestra región? A ver, yo diría que entre los factores que más favorecen la degradación es dejar el suelo descubierto,
¿sí? Cuando el suelo se deja descubierto, está muy expuesto a que ocurra erosión, ¿sí? Y la erosión es de los factores más relevantes en la degradación. Y en general se dejan por ciertos lapsos de tiempo el suelo descubierto. Por ejemplo, cuando se hace la cosecha de un cultivo y el suelo se ara o se interviene, o cuando se hace la cosecha forestal, el suelo queda expuesto en zonas de gran pendiente y eso es más perjudicial aún. Hay un factor que suma a la degradación, que las zonas de pendiente, o sea que las pendientes son pronunciadas, las zonas del lomaje, pueden favorecer que el suelo se erosione y sobre todo cuando nuestra precipitación es muy alta. Entonces, si sumamos factores en realidad que se potencian entre sí, una gran pendiente, el suelo desnudo y agua, es la combinación perfecta para perder el suelo por erosión. ¿Sí? Entonces, eso es muy dañino. Dejar el suelo, en general, dejar el suelo descubierto es dañino, porque además también vamos a estar perdiendo agua, el agua acumulada en el suelo. O sea, siempre existe un diferencial de presión de vapor con la atmósfera, entonces el agua que está en el suelo se va a perder hacia la atmósfera por evaporación. ¿Sí? No es bueno tener el suelo descubierto, en general. O sea, ese sería uno de los principales factores. Y esto se relaciona con la pregunta de Martín Beltrán, que nos pregunta si un lugar donde hubo una industria, esta industria abandona el suelo, ¿volverá a ser el suelo como era antes de esa industria? Una difícil pregunta porque tiene que ver mucho con el tipo de industria. O sea, si son industrias que, pongámonos en el peor de los casos, que vierten productos químicos al suelo o que sellan el suelo. El suelo se sella cuando construimos ciudades, cuando construimos carreteras. Sellamos el suelo con cemento. Eso no tiene recuperación. O cuando contaminamos los suelos, por ejemplo, un rubro, alguna industria que vierte productos químicos al suelo contaminantes, eso no es recuperable, al menos no en el corto plazo, y depende mucho de la cantidad de contaminantes y el tipo de contaminantes, ¿sí? Por eso existen en la zona centro y norte de nuestro país lo que lamentablemente se conocen como estas zonas de sacrificio, que están extremadamente contaminadas por la industria minera. Y eso no es recuperable y es dañino para que la población viva incluso en esos lugares o aledaños a esos lugares, ¿sí? Depende mucho del tipo de industria y el impacto que haya tenido esa industria en ese lugar. Perfecto. Es una muy compleja pregunta. ¿Sí? Efectivamente, nos quedan dos preguntas que creo también se complementan. Por una parte, Rodrigo Bailamilla nos dice, buen día, ¿cómo puedo saber cuál es el uso que lo puedo dar al suelo? Y Joaquín Pinuer nos pregunta, ¿los suelos húmedos dan mayores beneficios a las plantas y árboles que los suelos secos? A ver, respecto a la de Rodrigo, buen día Rodrigo, gracias por las preguntas. Bueno, a todos gracias por las preguntas. ¿Qué uso? Hay un uso que podríamos decir que es genérico desde la formación del suelo, ¿sí? Si uno pudiera tener dos escenarios, ¿no? Uno, el escenario natural en que el suelo se formó, uno podría decir, bueno, dada la condición, el lugar en el paisaje donde se formó el suelo, puede tener esta función o esta debiera privilegiarse, como el ejemplo que les decía, los suelos que están cerca de la cordillera de los Andes, en vegetación de bosque, a mi juicio debiera privilegiarse la función de captura y purificación de agua. Pero si están ubicados en otro lugar o también el objetivo que se le quiera dar del dueño de la tierra, porque en Chile existe este privilegio de la propiedad privada, en que el dueño del territorio o de la tierra en general puede hacer con su suelo lo que él estime conveniente, aunque no sea muy saludable o no sea muy bueno en términos ecosistémicos.
Y ahí, a mi juicio, hay que tratar de equilibrar lo que el rubro que quiere desarrollar el dueño de la tierra con minimizar el impacto de ese rubro, ¿sí? Hay suelos que efectivamente, a mi juicio, no debieran tocarse para otra cosa, como les da el caso de los suelos aledaños a la cordillera de los Andes, bueno, en las partes altas, ¿no? O, por ejemplo, las zonas de turberas, o hay muchos humedales, que tiene que ver quizás con la pregunta que continúa de Joaquín. Las turberas son ecosistemas extremadamente frágiles, que si se intervienen van a perder todas sus funciones de diversidad biológica, de conservación de agua, y que ante cualquier intervención no tiene un punto de retorno, o sea, no tiene una vuelta atrás, no podemos mejorar ese ecosistema de ninguna manera. Al menos no en esta época geológica, quizás en millones de años sí, pero no tenemos ese tiempo. Por eso, dependiendo, hay un uso genérico, que eso está dado por la formación, pero ese uso genérico podría modificarse hacia, por ejemplo, una función productiva, pero hay que tener en cuenta qué medidas nosotros debemos tomar para que esa función productiva no afecte o afecte en menor manera las otras funciones, ¿sí? Y respondiendo a lo que dice Joaquín, de si los suelos húmedos, claro, las plantas en general necesitan humedad. Ahora tampoco, o al menos no a todas, y no a todas las que nosotros consumimos, ¿sí? Porque están las plantas en ecosistemas naturales y las plantas en ecosistemas manejados, como son los agroecosistemas, ¿sí? Donde producimos nuestros alimentos. En estos agroecosistemas, las plantas obviamente necesitan agua para producir la biomasa, pero no les gusta la condición extrema de agua, o sea, no les gusta estar con el suelo lleno de agua, saturado, ¿sí? Necesitan oxígeno. Por lo tanto, zonas húmedas, pero obviamente manteniendo un equilibrio con una cantidad necesaria de oxígeno en el sistema. No sé si se refiere a humedales en específico, porque los humedales son buenos para la vegetación que crece y que se ha desarrollado evolutivamente en una condición de humedal, pero no todas las especies pueden vivir en esa condición. No sé si eso responde a su pregunta. Muchas gracias. Esperamos que todas las respuestas que nos has dado, Susana, hayan resuelto las dudas de nuestros asistentes del día de hoy, esta charla de lanzamiento de Ciencia Abierta. Quería, a nombre de todo el equipo PAR Los Ríos, agradecerte por tu presentación. Por supuesto, también agradecer a nuestros asistentes y Andrés y José Luis, que también están ahí acompañándonos con las transmisiones. Esta ha sido nuestra primera charla de Ciencia Abierta de este ciclo 2021. Nuevamente, dejarlos a todos invitados ya a partir del próximo miércoles con nuestra próxima charla titulada Ciencia derrumbando paradigmas y estereotipos del siglo XX, que será el miércoles 16 a las 18 horas. Por mi parte, quisiera nuevamente despedirme y agradecer a Susana una vez más por esta presentación y recordarles a todos que, bueno, esta fue Ciencia Abierta, Conocimiento Compartido, una iniciativa del proyecto Explora los Ríos del Ministerio de Ciencia y ejecutado por la Universidad Austral de Chile. Nos vemos pronto. Chao, muchas gracias.